Tristán e Isolda, una famosa leyenda que se encuentra dentro del mito artúrico, donde podemos encontrar la historia de amor entre el caballero Tristán y la dama Isolda la Blonda, la de las manos blancas. La trama de esta leyenda probablemente se remonta a la época de la dominación vikinga, en el siglo X. Parece que esta historia ya había salido a la luz en el siglo VI, formando parte del imaginario francés a partir del siglo VIII. Y desde ese entonces sufrió cambios por parte de diferentes autores, como Raoul Weiss, Geoffrey de Estrasburgo, Joseph Bédier y Clétien de Troyes. Hasta podemos encontrar un drama musical sobre Tristán e Isolda, de Richard Wagner. Esto nos lleva a que hay diferentes versiones de la leyenda, pero todas comparten una misma trama. Hoy les contaré el resumen de la versión escrita por Joseph Bédier en 1912, la más reciente, quien reconstruyó con sabiduría y precisión la leyenda a partir de fragmentos anteriores. Todo comenzó en una batalla. El buen rey Marcos veía cómo las tierras de Cornualles caían en manos del enemigo. Ante el horror, el fiel rey de Leonís Rivalén no dudó en cruzar el mar para ofrecer su espada a la espada amiga. Del final de la guerra no solamente obtendrían la victoria, sino que, en virtud de su valentía, el rey Marcos ofrecía a Rivalén la mano de Blancaflor, su hermana. El compromiso no fue un fraude. Aquellos dos inocentes se querían, pero su dulce matrimonio fue breve. Tuvieron que volver a su reino para defenderlo de otros enemigos. Esta vez, la guerra solo trajo desgracias. El cuerpo muerto de Rivalén y una tristeza profunda en el corazón de Blancaflor, que el mismo día que trajo al mundo a su hijo, murió, y como no podía ser de otra forma, en un día tan triste, le puso por nombre Tristán. Pero el recién nacido no tuvo el tiempo ni de llorar, porque los enemigos entraban en el castillo. Con el rey y la reina muertos, solamente quedaba el leal Roald para salvarlo. Huyó con el recién nacido entre sus brazos, y lo haría pasar por su hijo, hasta que fuera seguro de volverle al linaje al que pertenecía, el rey de Leonís. Tristán fue educado entre sus hermanastros, pero a los 7 años el escudero Governal se hizo cargo de su enseñanza, aquel que necesita todo rey para ser un caballero tanto en armas como en las artes. Fue este aprendizaje el que le salvó la vida cuando, raptado por unos mercenarios de Noruega y finalmente abandonado a la suerte del mar, llegó a tierras lejanas, donde lo apreciaron por todos estos conocimientos. Estas tierras eran Cornualles, y el que más le quería era el buen rey Marcos. Qué gran noticia cuando supieron que la sangre los unía. Qué emoción sintieron cuando el buen rey Marcos vio al fin, en los ojos de Tristán, los del valiente Rivalén y la bella Blancaflor. Tanta era la amistad que unía ahora a estos dos hombres, que cuando Tristán volvió a Leonís para recuperar su trono, dejó el reino en manos del leal Roald y volvió hacia las tierras de Cornualles junto al buen rey Marcos. Al llegar a Cornualles, el Morholt de Irlanda estaba aterrorizando a los aldeanos. Reclamaba 300 doncellas y 300 niños por un impuesto ancestral. La espada de Tristán fue la única que se levantó para defender a Cornualles de aquel tratado prehistórico. El héroe venció, como era de esperar, dejando parte de su espada en el cuerpo del enemigo, que a la vez dejó en el cuerpo de Tristán el veneno de su arma. Una victoria sin fiestas. Días después del combate, Tristán reposaba en una cama emponzoñada, su cuerpo recubierto de heridas, soltado un hedor que solo el amor del fiel Governal y del rey Marcos podían soportar. Pero Tristán puso fin. Pidió a Governal que lo metiese en una barca y que lo enviase hacia el mar. Una vez lo había salvado de los mercaderes y quizás ahora lo haría del veneno de Morgoth. Esta vez el mar le ayudó y le condenó para siempre al mismo tiempo. Lo llevó hasta las manos de una bella dama que lo supo curar, pero que también eran las manos del enemigo, de la sobrina de Morholt y de la amiga del rey de Irlanda, Isolda la Blonda. Las mismas manos que, sin quererlo, lo llevarían a una vida de errático amor. Pero esto último, Tristán todavía no lo sabía. Cuando las heridas empezaron a desaparecer y su rostro podía ser identificado, huyó a Cornualles, donde tomaría la fatídica decisión.
En el castillo del rey Marcos ya había empezado el complot. Los varones más recelosos veían con malos ojos la amistad que le unía con Tristán y le exigían descendencia. Cansado de tanta palabrería, el rey Marcos propuso una apuesta. Aquella mañana, unas golondrinas le habían traído un cabello dorado y solo se casaría con aquella a quien pertenecía. Tristán se lo pensó y, queriendo tapar las bocas de aquellos que lo acusaban de pretender el reino, él mismo se echó de nuevo al mar para buscar a aquella que ya conocía y traerle a los brazos de su amigo. Terrible valentía. Cuando Tristán llegó al irlandés puerto de Weisford, las voces reclamaban al valiente que al fin se desharía del dragón maléfico, que cada día bajaba a la aldea y se comía a una familia entera. En la desesperación, el rey de Irlanda había ofrecido la mano de su hija, Isolda la Blonda, al caballero que consiguiese vencerlo. Es evidente que Tristán no se lo pensó ni un segundo. Subió por el camino que le había indicado un caballero fugitivo y comenzó la batalla entre el monstruoso y el héroe. La espada de Tristán rebotó en la piel impenetrable del dragón. Este arrancó la armadura y con el pecho al descubierto, Tristán le devolvió el golpe una y otra vez. El dragón le ennegreció con su fuego envenenado, pero Tristán le respondió. Se levantó y consiguió entrar su espada por la garganta del dragón, hasta llegar al mismo corazón de la bestia, que quedó partido en dos. Tristán todavía tuvo fuerzas para cortarle la lengua como prueba de su hazaña, pero el veneno de la bestia ya circulaba por sus venas. Entre los matorrales dejó caer su cuerpo vencido. El cobarde caballero que había indicado el camino del monstruo a Tristán volvió aquel mismo día donde estaba el dragón y al ver que estaba muerto pensó el engaño. El caballero que había matado a la bestia seguramente estaría muerto, así que cogió la cabeza del dragón y reclamó la mano de Isolda la Blonda. Al rey le costaba creer que aquel cobarde hubiese realizado la hazaña, e Isolda la Blonda, lista entre hombres y mujeres, no quiso claudicar. Reunió a sus sirvientes más fieles y quiso ver la escena del crimen. Unos metros más allá de donde se encontraba el dragón muerto, el cuerpo abatido de Tristán clamaba justicia. De nuevo, la habitación de Isolda la Blonda cogió al héroe para curarlo del veneno y poder demostrar una vez recuperado que él había sido el vencedor. La bella dama no reconoció el rostro de Tristán, al asesino de su tío, pero en cambio, la espada del héroe habló por él. Le faltaba un pequeño trozo que encajaba perfectamente con el que Isolda la Blonda había encontrado en el cuerpo de su tío Morholt cuando volvió difunto a Weisford. No se lo pensó, cogió la espada que un día había matado a su tío y la encaró contra Tristán. El valiente no tenía ni armas ni arpas para apaciguar la ira de la bella dama, pero todavía le quedaban las palabras. Despacio, la fue convenciendo de su valor, por qué había tenido que matar a Morholt, de cómo había luchado por ella para deshacerse del dragón y de cómo había empezado todo cuando unas golondrinas habían traído uno de sus cabellos dorados a Cornwalls. La princesa se enterneció, pero la ternura no sería igual en el corazón del rey de Irlanda cuando viese delante suyo el culpable de la muerte de su hermano. Así que Isolda, otra vez lista, le hizo jurar a su padre que siempre guardaría lealtad al héroe que había matado al dragón y que le ofrecería igualmente su mano como esposa. Ante toda la corte de Weisford apareció Tristán. El odio se podía leer en las espadas que, ahora desnudas, clamaban venganza. Anticipándose a la revuelta, Tristán había pedido que los mejores varones del reino de Cornwalls viajaran hacia Weisford para presentarse en el castillo. Acababan de entrar a la sala, donde, con su nobleza, apaciguaron la rabia de Irlanda. Las manos del rey de Irlanda unían ahora las de Tristán e Isolda, y en aquel bello momento, Tristán prometió en voz alta que llevaría a la dama hasta los brazos del rey Marcos. Duras palabras para el encornado, duras palabras para el corazón enternecido de Isolda la Blonda, que ahora se sentía traicionada por aquel que ella había decidido defender
y que no la quería como esposa. La madre reina, previendo la inmensa tristeza de su hija, preparó una poción mágica, en secreto, y se la dio a leal Braguien, sirviente y amiga de la princesa. Cuando el rey Marcos e Isolda bebieran la poción, quedarían enamorados, con un amor que pocos mortales podrían entender, hasta el mismo día de su muerte. La poción no tocó nunca los labios del rey Marcos. En el barco camino de Cornualles, mientras Braguien dormía el peor sueño de su vida, Tristán e Isolda tragaron por error el líquido encantado. Cuando Braguien despertó ya era demasiado tarde. Los amantes estaban destinados a hacerlo por siempre jamás, y en aquel mismo barco se entregaron el uno al otro, traicionando por siempre la lealtad al rey Marcos y entrando en un infierno que los perseguiría el resto de sus vidas. Ligados a Cornualles, todo fueron abismos de este mismo infierno para los desesperados. La noche de boda con el rey Marcos, Braguien se hizo pasar por Isolda la Blonda, dejando así su virginidad en manos del monarca y guardando a su reina de toda deshonra. Después Isolda se iba volviendo loca de desconfianza, hasta el punto de ordenar a 2 caballeros la muerte de su amiga Braguien por miedo a que hablase. Suerte tuvo Isolda de la piedad de los caballeros ante la historia de Braguien, que finalmente pudo volver a la corte en vida, abrazada por la amistad que Isolda profesaba de nuevo. Más tarde, los varones empezaron a sospechar de los amantes y metieron otro veneno, el de los celos, en el corazón del rey Marcos para que echara a Tristán de su reino. Y así fue. El rey Marcos finalmente cedió a las malas lenguas y tras varios intentos fallidos por parte de los varones, llegó a la prueba concluyente. Un hilo de sangre en una herida insignificante de Tristán se podía ver en la cama que cada noche compartía el rey Marcos e Isolda la Blonda. El odio no se hizo esperar y construyó una hoguera para quemarlos el mismo día. Camino de la hoguera, Tristán consiguió escapar, pero cuando el rey supo que Tristán se había escapado, su odio creció tanto como las llamas que ahora se levantaban delante suyo. Ya a punto de echar a la hoguera a la que había sido su dulce esposa, el grupo de leprosos de Cornualles habló. ¿Realmente odias y queréis que muera en un instante? Le dijeron. La propuesta de los leprosos era macabra, que le dieran a Isolda la Blonda para vivir entre ellos, para convertirse en una de ellos y ver cómo su cuerpo radiante se iba deformando en una muerte cruel y lenta. Una vergüenza perfecta que el buen rey Marcos no desaprovechó. Los leprosos se llevaron a Isolda la Blonda, pero ignoraban que Tristán bien pronto se las arrebataría de nuevo para llevársela a las profundidades de los bosques de Cornualles. 2 años vivieron en medio del bosque, acompañados del fiel Governal. Extrañamente felices, los harapos y la comida primitiva no les molestaba, pero el veneno del amor no los eximía de los remordimientos, y por eso cada noche sus cuerpos desnudos se juntaban, pero sin llegar nunca a tocarse. Una espada separaba a los 2 jóvenes en señal de castidad. Así fue como los encontró el rey Marcos cuando descubrió la cabaña. No estaban acurrucados el uno sobre el otro, entrelazando brazos y piernas como correspondería a cualquier pareja de amantes, y comprendió. Puso su espada en lugar de la de Tristán, separando de nuevo a su amigo y a su esposa. El mensaje era claro: podían volver a casa. A su regreso, las voces de los varones no se hicieron esperar. De nuevo pedían el exilio de Tristán, y contra su propio corazón, el rey Marcos accedió. También pidieron el juicio del hierro rojo para Isolda la Blonda, según el cual, si decía la verdad, al coger el hierro al rojo vivo, su mano quedaría intacta. La bella dama no tembló. Envió un mensaje a Tristán, que no se había marchado de la comarca, pidiéndole que fuese a la playa vestido de mendigo. El día señalado, llegaron en barco al juicio, pero Isolda pidió la ayuda de algún mendigo para no mojarse el vestido. El harapiento Tristán se acercó y cogiéndola entre los brazos, la llevó hasta la arena, donde Isolda la Blonda
se hizo caer. Ya se imaginarán por qué. Al hacer el juramento fue concisa. Os puedo prometer que nunca en la vida nadie más que el rey Marcos y este mendigo que acabáis de ver me ha tenido entre sus brazos. El hierro al rojo vivo fue como agua para las manos de Isolda. Recuperada la confianza del rey y cumplido el juramento, Tristán decidió que era el momento de alejarse, si no quería volver a traer la desgracia a la vida de su amada. Los amantes se separaron por primera vez. No podían vivir ni morir el uno sin el otro. Separados, no era la vida ni la muerte, sino la vida y la muerte a la vez. En la distancia, los celos aparecieron en sus corazones. Tristán había cabalgado todas las tierras del Mediterráneo, ofreciendo sus servicios de caballero en diferentes reinos. Ni un mensaje de Isolda la Blonda. La veía cubierta por las amabilidades del rey Marcos, mientras él vagaba por tierras lejanas. Finalmente, en el reino de Bretaña, aceptó la mano de una dama que, en ironías del destino, tenía por nombre Isolda de las Blancas Manos. En el mismo momento que aceptó, se arrepintió. Cuando la tuvo en la cama nupcial, le mintió. No podía darle su cuerpo hasta pasados 6 meses. No pasaron 6 meses que, en una de las batallas que Tristán libró para defender su nuevo reino, otra vez entró el veneno en sus venas. Esta vez, no obstante, no había remedio. No podía ser más desgraciado, y en la desgracia había confesado al hermano de Isolda de las Blancas Manos, ahora su amigo, su tortura. También un veneno, pero este de amor. El leal compañero se enterneció ante la petición que le hacía Tristán: ver a Isolda la Blonda antes de morir. Aceptó el favor y quedó con Tristán en que si volvía con ella, alzaría velas blancas en su barco, y si no podía hacerlo, las velas serían negras. Tal día llegaba ya Isolda la Blonda para ver a su amante, que la otra Isolda, la de las Blancas Manos, llevada por la rabia de saberse segunda, mintió a Tristán diciéndole que el barco de su hermano alzaba velas negras. Allí mismo se fundió el cuerpo del héroe y todavía estaba caliente cuando Isolda la Blonda entró en la habitación. Pero aquel calor era solo un recuerdo de Tristán, una sombra que ya no volvería a dormir a su lado. Y asimismo, como había entrado, se tumbó sobre el cuerpo muerto de Tristán para morir ella también. No era nada si no estaban juntos, y también juntos moría ahora uno contra el cuerpo de otro.